vosotros y, bueno, especialmente en esta tierra. He escuchado con mucho gusto los ponentes de la anterior mesa que realmente han dado un nivel fuera de lo habitual, desde luego fuera de lo habitual de las tertulias televisivas que campan por España, y es un gusto encontrarme aquí con vosotros. Nos han encargado que os dirijamos unas palabras en torno a lo que significan los medios de comunicación. Y para eso contamos con Jesús Goldstein. Hola, muy buenas. Que trabaja en Es Radio. Es Radio. Llevo... es lo bonito, pero es el marrón de la información. Y la verdad es quizás lo más divertido con el famoso, en estos momentos, escenario político que tenemos en Valencia y en toda España, con lo cual es la parte del marrón y la parte divertida. Pues bienvenido a esta mesa y muchas gracias. La organización va a ser muy sencilla. La idea que tengo es daros la palabra, que no haya organización. José Javier Esparza, no sé si es impresentable o impresentable, pero yo desde luego le conozco un poco. José Javier Esparza es historiador, es periodista y además es el director de un programa de televisión, se llama El Gato al Agua, en el Toro Televisión, que está todas las noches haciendo un debate político desde hace ya muchos años, ¿no? Yo creo que ya El Gato al Agua es un clásico, es probablemente el decano de las tertulias televisivas, las tertulias políticas televisivas. No pienso daros una conferencia, sobre todo para que no me ocurra como aquel conferenciante que un tipo entró por el final de la sala y preguntó, ¿sabes si ha terminado? Y dice, sí, hace rato, pero sigue hablando. Yo creo, como algunos amigos, algún amigo mío, que normalmente en un libro, en las primeras 70 páginas ya está todo. Y a partir de ahí es muy fácil que puedas encontrarte con muchas repeticiones. Por tanto, que el acto sea breve y que las intervenciones sean breves creo que es un factor de mejoramiento del asunto, ¿no? Sobre los medios de comunicación, bueno, hemos optado por la vía Boris Johnson, que es la vía sin mascarilla, frente a la de Macron, que es la vía con doble mascarilla, y nos sentimos muy cómodos. Si a alguien le parece que esa vía no es correcta, nos ponemos las mascarillas inmediatamente. No hay... De acuerdo. Sobre los medios de comunicación, hablar de medios de comunicación es sin duda alguna hablar de libertad y hablar de democracia. Es hablar de participación política, es hablar de organización social, es hablar de antropología. Todo eso se relaciona directamente con los medios. Al final hablamos, obviamente, de poder. Cuando hablamos de organización social, de quiénes dictan las normas y cómo se dictan las normas. Vamos a ver, para que haya una verdadera democracia, para que exista una verdadera democracia, al final la democracia es un régimen de opinión pública, es imprescindible que existan medios de comunicación plurales y libres, como plural es la sociedad. Si no existen medios de comunicación plurales y libres, la democracia está corrompida, está viciada, está limitada o simplemente no existe. Seguramente pensaréis que desde muchos puntos de vista, en nuestro país, la democracia ya no existe. Hay una minoría potente que controla a una mayoría social, que la va conformando a su propio relato, a su discurso. Además de esa mayoría existen sin duda alguna otras minorías. Yo desde luego me cuento y me entiendo como un representante de una minoría social y política y antropológica. Y en este momento esa minoría que manda tiene a su disposición prácticamente todos los medios de comunicación, los más importantes. Probablemente desde la televisión, que es sin duda alguna la que en este momento tiene más potencia de influencia
en la sociedad, hasta, por supuesto, la radio, todos los medios de Internet, las redes sociales que al final están chupando constantemente de lo que está haciendo fundamentalmente la televisión, de lo que hacen otros medios. Pero es verdad que todo eso, todo ese conglomerado, todo ese conjunto, está en este momento completamente controlado por diversas vías, por los que ocupan el poder, ¿no? Que responden a un relato común, es decir, que tanto, y esto ya es, en España ya es viejo, las grandes pautas de comportamiento político, de visión política y sobre todo de visión antropológica, y perdonad que insista mucho en la antropología, pero si no entiendes lo que es el hombre no vas a entender nunca lo que es la política y mucho menos lo que es el gobierno de los hombres. Bueno, pues esa visión uniformadora y única yo creo que nos ha empobrecido y nos ha limitado muchísimo la capacidad de verdad vivir en una auténtica democracia. En el caso de la televisión es paradigmático, ¿no? Para tener una televisión en España necesitas una licencia que te la concede el poder político o no te la concede. Necesitas, una vez que te la han concedido, tener una audiencia suficiente para poder buscar la publicidad y que esa publicidad respalde la subsistencia de la televisión. La única medidora de audiencias en España es una compañía que se llama Cantar y que pertenece a los mismos propietarios que La Sexta Televisión. Por tanto, es decir, es complicado buscar condiciones de mercado digamos, de competencia perfecta, o al menos acercarte a una competencia perfecta en las condiciones en las que en este momento puedes obtener la licencia, puedes medirte la audiencia, tienes el control al mismo tiempo y la competencia desleal de las televisiones públicas. Es decir, la televisión en España su existencia está completamente condicionada por un entorno que hace que simple y llanamente no sea posible, ¿no? Y si alguna vez veis nuestra televisión, yo insisto muchísimo en que es muy importante concienciarse de que si queremos tener una televisión libre nos la vamos a tener que hacer nosotros. Porque ni los grandes grupos de presión, ni las grandes compañías que responden a los intereses de los lobbies LGTB, feministas, etcétera, etcétera, van a contribuir a que exista una televisión en la que la gente pueda expresarse en libertad simplemente. Los vacunas, los antivacunas, los pro-gays, los pro lo que queráis, pero que puedan estar en un lugar donde se pueda hablar. Habréis comprobado, y lo podéis comprobar todos los días, solo asomándoos a cualquier televisión, que hay una parte de la sociedad, y desde luego Vox representa a muchos millones de españoles ya, que simple y llanamente no tienen voz, no pueden tenerla. No hay ninguna televisión donde puedas ir a decir a veces cosas tan sencillas como la que les explicas tú a tus hijos en casa, cuando te preguntan sobre determinadas materias. Cosas tan simples como esas, no puedes ya ir a una televisión a decirlas simple y llanamente porque no te dejan, porque no te lo permiten. Por tanto, desde mi punto de vista, una de las primeras batallas que deberíamos dar es luchar por tener televisiones libres, como luchar por tener radios libres y medios de comunicación libres. Yo creo que ahí sí que la sociedad tiene que organizarse y estar muy viva, muy activa en la capacidad de generar medios de comunicación. Yo insisto mucho en eso porque si no lo hace la sociedad desde el poder, lo que vamos a recibir exactamente van a trabajar en sentido contrario. Vamos a estar cada vez más uniformados, vamos a pensar cada vez todos lo mismo y sobre todo pensad en la tesis un poco de Tocqueville. Yo insisto mucho en esa idea. Es decir, el ser humano, decía Tocqueville, prefiere adherirse a una mentira socialmente admitida que quedarse solo con la verdad. Al final, ¿cuál es la función de los medios de comunicación plurales y libres? Que haya gente que, cuando se siente solo con la verdad, se asome a una ventana y vea que hay muchos más como él. Se asome a un lugar donde vea que no está solo. Porque si no, tenderá a defeccionar de sus propias ideas. Tenderá a defeccionar de sus propias certidumbres. Si existen esas ventanas, si existen esas radios, esas televisiones, la gente se sentirá respaldada y habrá banderas de enganche y creceremos
Y las ideas que representamos, las ideas que defendemos, crecerán, serán cada vez defendidas por más personas. Eso entra siempre en espirales en negativo o en positivo. ¿Qué más contaros? La capacidad y la posibilidad real que tiene hoy en España alguien que, digamos, que ponga en marcha un medio de comunicación es cada día más limitada. Pero no sabéis hasta qué extremos está limitada. Pero la capacidad que tiene el Gobierno, y en esta pandemia ha sido extraordinariamente llamativo, de controlar los medios por la vía simple y llanamente de la subvención, es un escándalo. Es un escándalo. Ninguno de los grupos de comunicación que cotizan en bolsa, que son grandes compañías, hubiera tenido resultados positivos si no le hubieran inyectado cientos de millones estos 2 últimos años en sus cuentas de explotación. Y, por tanto, estarían en situación probablemente contablemente complicada. Y, sin embargo, han querido, desde el poder, salvarles y ponerles una argolla. Y lo han hecho con enorme eficacia. Y estoy hablando de los medios en la izquierda y en la derecha. Y han sido muy precisos en eso y muy eficaces. Voy a dar la palabra, si os parece bien. Seguiremos, si os parece, insistiendo en este tema. Yo os he enviado lo que me parecen las ideas básicas, las ideas fuerza de este asunto, y me gustaría, pues, escuchar a Jesús. Bueno, lo que ha dicho Julio Ariza es una definición clara de los medios de comunicación hoy en día. A mí sí que me gustaría, entrando en lo que es el mito catalán y desde los medios locales, que en definitiva es lo que yo represento, una emisora nacional, pero con programación aquí, lo que es la experiencia, primero del medio y luego mía, día a día, donde desde la libertad que Julio dice, nosotros nos expresamos y constantemente sufrimos ataques. Respecto al tema catalán, a mí simplemente me gustaría, para empezar a introducir el sentimiento valenciano, que es lo que está pasando en estos momentos aquí, leer pues algo que escribió una persona que, precisamente sospechosa de lo contrario, no lo era. Estoy hablando de Vicente Blasco Ibáñez, republicano. Él fundó un periódico, que fue El Pueblo, y él escribió, lo escribió en valenciano, lo voy a leer en castellano: valencianos, cuidaros de los catalanes, que son simples pastores y muertos de hambre. No solo se apoderarán del reino, sino también de la cultura y de la historia de Valencia. Firmado Vicente Blasco Ibáñez. Esto, una persona con la proyección mundial y un visionario desde el periodismo, desde las novelas, desde personaje de referencia mundial, deja claro que las agresiones o la sensación que hemos vivido constante aquí, en esta comunidad, de apropiación de lo valenciano, no es algo de ahora. En el programa que mantenemos informativo todos los días, nos encontramos que participan todos. Somos un medio libre, igual tenemos representantes de Vox, del Partido Popular, de Compromiso, del Partido Socialista. Cuando vienen los representantes, máximos representantes del Partido Socialista, como puede ser el portavoz Manolo Mata o la propia vicepresidenta Oltra, que ha estado, y le preguntamos sin ningún tipo de problema, porque mantenemos nuestra línea editorial, les preguntamos: ¿qué sucede con las agresiones que tenemos del entorno catalán? Porque cada semana tenemos una, y además agresiones que son realmente atractivas para un medio de comunicación, porque yo no puedo dejar de no comunicar que
que la Casa de la Moneda diga que el Tribunal de las Aguas se desarrolla en catalán. Eso es imposible. O no puedo dejar pasar que se diga que la lonja es un monumento catalán, o que las bandas de música, algo propio de nuestra comunidad, sea catalán. Y cuando les pregunto por esto, lo que me contestan siempre es lo mismo. Estos son 4 locos, no son nadie ni ninguna institución. Nosotros les decimos siempre lo mismo. Pues resulta que estos 4 locos están perfectamente colocados, porque esto es habitual y además con el beneplácito de las instituciones. Y eso lo estamos viviendo aquí en Valencia. Actualmente, con lo que significa estas agresiones, que podemos decir culturales, a Valencia somos muy pocos medios los que estamos levantando la voz. Yo habitualmente suelo llamar a Enrique Esteve, que es el presidente de los Ratpenat, que está aquí, y yo ya exactamente el lunes le llamé y le dije: señor Esteve, siéntese si no está sentado porque se me va a caer de culo. Porque estamos empezando a vivir algo que no pasaba hasta ahora, y es, siempre han sido, entre comillas, fake news, entre comillas, comentarios o indicaciones pseudopolíticas, pero lo que hemos vivido esta semana ya es la clara, digamos, demostración de que no se esconden, de que no se van a esconder, y que es el principio de una agresión real a lo que es la cultura valenciana y el patrimonio valenciano. Estamos viviendo una campaña publicitaria de plataforma per la llengua, que se dedican a marcar con una cruz, como hacían los nazis con los judíos, aquellos comercios que no hablan catalán. Pues una campaña en la que se dice que tenemos que cuidar al catalán en Valencia, hay que hablar catalán en nuestras calles y hay que cuidar el catalán. Esto es una campaña de publicidad. Bueno, si Plataforma per la Llengua fuera una empresa que se dedica a vender llonganises, pues mire, oiga, de las llonganises el dinero lo cogen y lo ponen en la campaña. Pero no, Plataforma per la Llengua tiene el dinero de ustedes, de los valencianos, de nuestros impuestos. Y con eso hacen la campaña de publicidad para decir que lo valenciano es catalán. El señor Esteve no se lo creía. Yo les prometo que no me lo creía tampoco. Hasta que no me pasaron el podcast de la cadena SER en informativos diciéndolo, yo no me lo creía. Luego apareció que también Apunt lo estaba retransmitiendo. Y eso queda claro que o la sociedad valenciana o los medios de comunicación despiertan o esto es complicado. A mí me califican, y yo lo digo ya siempre como de coña, blavero. Oiga, yo no sé si soy blavero o no soy blavero. Yo estoy contando lo que está pasando. Blavero, la franja azul de la bandera. Exacto. De Navarra. Pues somos blaveros. Y nos sorprende por una razón, porque que conste que yo no hay ninguna noticia que haya dado respecto a tema catalán, cultura o patrimonio valenciano que no sea una noticia externa. Yo no he dado ningún comentario. Además, nosotros nos caracterizamos normalmente por llamar al protagonista y que participe. Es decir, cuando se dice es que ustedes están alterados, es que ustedes están usando lo que es de nuevo la lengua o el valencianismo para hacer política. Al menos desde mi casa, nosotros lo que hacemos es comunicar lo que está pasando. Serán ustedes las instituciones las que, a los medios de comunicación que no están en la línea editorial que ustedes quieren, no nos dan ni un duro. 2, a las instituciones que no están en lo que ustedes quieren, no les dan ni un duro. Entonces, a partir de ahí, yo puedo decir que tengo la libertad cada día de decir aquello que pensamos es noticia, porque no tenemos ninguna
asidera institucional que nos presione, algo que les garantizo que pasa en los medios de comunicación. La cuenta de resultados pesa más que la línea editorial. Y eso, quienes están gobernando lo saben perfectamente y actúan de tal manera. No se equivoquen que lo hacen. Y si no, yo simplemente les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos medios locales en Valencia, escritos o radio, ustedes tienen una información que no sea próxima a quien está gobernando? Y cuando aquellos que hacen una crítica velada podrán ver como a continuación hay 5 noticias positivas. Eso es como lo del dentista. No nos vamos a hacer daño. Pues eso es lo que está pasando en los medios de comunicación en estos momentos. Como dice Julio, se necesita libertad. Para tener libertad, yo tengo que tener audiencia. Para decir lo que nuestra línea editorial marca, necesito audiencia. ¿Por qué? Porque en el fondo no se equivoquen. Un medio de comunicación es un negocio. Si no entra pasta, no comemos. Entonces, eso es así. Y eso es algo que está pasando hoy en día. El mito de los països catalanes, pues mire, será un mito, pero yo todas las semanas estoy viviendo una agresión real y no me la invento, está ahí. Con lo cual, mito, mire, yo antes cuando hemos tenido en antena, creo que los señores Llanos, yo no sabía si era el mito o el pito catalán, porque no sé dónde está, pero la realidad es que existe. Gracias. Con esta disquisición final de Jesús... Apreta, que se queda... Digo que con esta disquisición final de Jesús entre el mito y el pito, creo que podemos dar la palabra... Al baile de San Vito. A un blavero muy interesante. Jesús, muchas gracias. A vosotros. Buenas gracias, Julio. Jesús, buenas tardes a todos. Sin la radiofónica voz de Jesús, que qué envidia, voy a tratar de... No diré que soy breve, porque vamos a ver... Tratar de tasar el tiempo de hablar a gente que se dedica a hablar solo se le ocurre a Iván Vélez. Trataré, no obstante, de ser breve. Lo primero que quiero decir es lo siguiente. Hace como 17 años o así, un reducido grupo de conspiradores se reunió en un bar de Burgos para tratar de reaccionar de algún modo frente al desmantelamiento de la conciencia nacional española. Algunos de los que estábamos en esa reunión de conspiradores estamos hoy aquí. Es cuando nació la Fundación para la Defensa de la Nación Española. 17 años después, la situación, contra lo que pueda parecer, es incomparablemente mejor a la que era entonces. Hoy la impresión general es que todo está muy mal. La impresión general es que todo está muy mal porque la mayor parte de la gente ha tomado conciencia, antes no la tenía. Por tanto, la situación es mucho mejor hoy que hace 17 años. Porque hoy existe en la sociedad española en general, en todas nuestras regiones, una conciencia de que es urgente hacer algo para rectificar el rumbo de desmantelamiento de nuestra conciencia histórica, de nuestra identidad nacional. Y eso es una magnífica noticia. Este acto de hoy, como tantos otros que por ahí se están celebrando, y hablo de iniciativas de lo más disparas, son un perfecto ejemplo de esto en cualquier punto de España. Y en el caso concreto del antiguo Reino de Valencia o del antiguo Reino de Aragón, en fin, respecto al mito de los países catalanes, creo que son buenas pruebas de ello. Es decir, se está despertando algo que es una evidencia. Esto no es verdad. No podemos seguir viviendo conforme a algo que no es verdad. Los que nos han precedido antes en el uso de la palabra han ceñido muy bien la cuestión de los países catalanes, en el siguiente sentido. Los países catalanes no son ni una identidad cultural, ni una identidad histórica, ni una realidad política. No han existido nunca. Algunos hemos estudiado, pues por causa de la influencia académica, etcétera, la cuestión de la corona catalano-aragonesa, que desde el punto de vista historiográfico es tan absurdo como decir la corona castellano-alcarreña. La Alcarria formaba parte de la corona de Castilla, cierto, pero no era una entidad política. Los
principados o condados catalanes formaban parte de la Corona de Aragón, cierto, pero no eran en sí mismos una identidad política. Pero eso no es lo importante. Tampoco lo es desde el punto de vista histórico. Hace poco, hay unos cuantos años, la Universidad de Oxford y la Universidad de Santiago publicaron un mapa genético de la Reconquista. Yo invito a todo el mundo, esto en Internet, se puede ver. Es muy interesante verlo porque ves que las líneas de continuidad genética de la población española nada tienen que ver con un supuesto pueblo catalán que existió, ¿verdad?, y fue colonizando tierras hacia el sur. No es verdad, no es verdad. Con lo cual tampoco es esto de los países catalanes una realidad histórica, ni étnica, ni cultural. ¿Qué es? Es un proyecto político contemporáneo. Es un proyecto político de poder. Jesús Lainz ha historiado ampliamente la conformación del poder de la oligarquía catalana a partir de la colusión con el sentimiento nacionalista catalán. Unos intereses oligárquicos que aparecen muy pronto, muy temprano, y si nos remontamos hasta los tiempos de la Buga y la Visca, de la Busca y la Viga en la Edad Media, y que enlazan a partir del último tercio del XIX con el sentimiento nacional. Y unos y otros se alimentan. Y la España contemporánea les ha otorgado algo que antes nunca les había otorgado nadie, que es la legitimidad. Es decir, el pensar que eso formaba parte del sistema de convivencia común. Y se le ha otorgado dándoles plena libertad para construir su propia nación. Y esta es la gran cuestión. El proyecto no es nuevo. Lo que es nuevo, históricamente hablando, es la posibilidad material, práctica, de hacerlo realidad. Y efectivamente se puede hacer realidad. Y podemos encontrarnos dentro de 2, 3, 4 generaciones con que hay una amplia porción de la población que piensa que efectivamente forman parte de una cosa que se llama países catalanes. ¿Es verdad? No, pero no importa. No importa. Algún día podrá caer alguien del caballo, pero las realidades nacionales en la historia se construyen así. Ninguna nación existe para siempre. No son creaciones de derecho divino. Son construcciones humanas, que igual que se construyen, se destruyen, y por eso hay que preservarlas. Si España en su conjunto decide, y parece que hemos estado varios decenios, ¿verdad?, en esa decisión, dejar de existir como nación por pérdida de conciencia, pues desaparecerá. Habrá otra cosa. Habrá cosas tan absurdas como, por ejemplo, los países catalanes. ¿Por qué cuento todo esto? Pues porque dentro de ese proyecto de poder de una oligarquía, que eso es el proyecto de los países catalanes, los medios de comunicación juegan un papel absolutamente crucial. Juegan un papel absolutamente crucial porque son los que permiten formar una conciencia de pueblo, es decir, justo lo que no tenían. Al proyecto de la oligarquía catalanista le ha faltado siempre, para extenderse por los territorios de la antigua Corona de Aragón, como pretendían, le faltaba algo muy importante, la carne. No había, porque era mentira. Pero con los medios de comunicación y con la educación lo puedes construir. Tú puedes adoctrinar hasta construir un pueblo. Claro, perfectamente. Cuando se habla de estas cosas, normalmente se pone como ejemplo la teoría de Gramsci sobre el poder cultural como paso previo a la conquista del poder político. Te ganas la conciencia de la gente, entonces el poder cae solo. Yo creo que hay un ejemplo en nuestro caso que viene mucho mejor, que es el proyecto educativo de la Tercera República Francesa, que consistió básicamente en acabar con lo que era la Francia histórica real y sustituirla por la Francia republicana. Y construir realmente un pueblo nuevo. Es decir, un pueblo que se sintiera ya no francés, sino republicano. Esto es muy importante, porque significa que incluso en naciones tan acrisoladas como Francia, es posible hacerlo. A base de educación, a base de recibir un solo mensaje, tú puedes hacer que una sociedad se comporte de esa manera. Con frecuencia, cuando estas cosas las tratamos en la tele, siempre hay algún espectador que te escribe diciendo, bueno, es que nos toman los catalanes por retrasados, que cree que nos lavan el cerebro y tal. No, es que no es eso. Vamos a ver. Los seres humanos, como cualquier animal, hay ciertamente unos más animales que otros, pero bueno, reaccionamos en función del entorno que percibimos. Si solo percibimos un entorno, solo reaccionaremos de una manera. Si el entorno cultural, emocional, etcétera, que una persona percibe es solo el mundo catalán, lo natural es que si no hoy, mañana o pasado, termine comportándose exactamente así, porque solo percibe ese entorno.
Y la obra de la conquista del poder cultural, mediático, educativo, etcétera, es precisamente esa: condicionar el entorno que la gente percibe. En el caso de la Tercera República Francesa, por cierto, ocurrió algo que cambió radicalmente el entorno, que fue la Primera Guerra Mundial. Y la República Francesa se encontró con algo terrible, que es que cuando empezaron las hostilidades con Alemania, una parte importantísima de los jóvenes franceses no querían ir a la guerra. ¿Por qué eran cobardes? No, porque eran católicos. Y llevaban 40 años siendo machacados en la vida pública francesa hasta extremos que no os podéis ni imaginar. De tal forma que no sentían que aquella república fuera suya. Ellos eran franceses, eran republicanos. Entonces tuvo que aparecer Clemenceau para inventarse aquello de l'union sacrée, la unión sagrada, y todo ya volvía a ser Francia. Bueno, en España hoy no hay un revulsivo aún que esté haciendo a esta conformación de la opinión pública, ¿verdad?, catalanista, despertar de lo que hay. Pero lo que sí que hay es la evidencia de que, y cada vez más patente, por cierto, de que estamos hablando fundamentalmente del proyecto de una oligarquía, y yo quiero insistir mucho en esto. Claro, cuando te vistes con los ropajes emancipadores de la izquierda, parece mucho más digerible, pero da igual. Son la masa de maniobra de una oligarquía que es la oligarquía catalana y sus ramificaciones, muy particularmente en los medios de comunicación. Y deberíais hacer la cuenta de las productoras a las que se les encargan los programas de televisión y las películas en prácticamente todas las grandes cadenas españolas, empezando por la de Radio-Televisión Pública, porque todas son fundamentalmente no catalanas, catalanistas. Del mismo modo que lo sacó Julio Ariza en su Telegram, aprovecharé ahora también aquí como del gato para hacerle propaganda, las empresas, pues ya lo sé, ya me lo correré después, las empresas públicas ahora mismo están en manos del socialismo catalán, curiosamente, que forma parte de esa oligarquía también. Es, insisto, un proyecto oligárquico. Frente a eso, ¿qué se puede hacer? Pues cerrar los oídos. Cerrar los oídos como aquella parte importantísima de la población francesa antes de la Primera Guerra Mundial que decidió no tragarse el cuento de la República, de la Tercera República Francesa, ¿verdad? Y de la Francia solo republicana, porque hay otra Francia que era verdad, pues hay otra España que es verdad. Y esa España es en la que todos somos catalanes, sí, claro, y valencianos, y baleares, y aragoneses, y andaluces, y manchegos, y castellanos, y navarros, y más cosas. Esa España que tiene que reconquistarse a sí misma. Desde el punto de vista mediático somos pocos y débiles. Bueno, débiles no, pocos, ciertamente, muy pocos, pero existimos. Y sobre todo, cada vez más gente entiende ese mensaje como algo que le es emocionalmente propio. Ya no hay una barrera. También en esto estamos muchísimo mejor que hace 17 años cuando apareció Denaes. Vamos a ver, entre la batalla de Guadalete, que fue el desmantelamiento de la España visigoda, y Covadonga pasaron 11 años. 11. Hoy, año 2022, se cumplen 1300 años de la batalla de Covadonga. Que es una efeméride magnífica. Y me parece que es un buen momento para recordar que cualquier reconquista es posible siempre que uno quiera reconquistar. Me parece que este acto de hoy, con todas estas aportaciones que aquí ha habido y las que ahora vendrán, es un perfecto ejemplo de esa reconquista. ¿Somos pocos? ¿Qué va? Somos mucho más que de 17 años. Y seguramente somos más que la gente de Pelayo en Covadonga. Y de lo que se trata es de que nuestra voluntad de resistencia y de reconquistar lo que es nuestro y una oligarquía puramente egoísta nos quiere quitar, de la voluntad de eso, mantenerlo. Porque es nuestro, porque somos nosotros. Porque del mismo modo que una persona no puede vivir ignorando quién es u odiándose porque se vuelve loca, tampoco un pueblo puede vivir ignorando quién es u odiándose porque se vuelve loco o se vuelve tonto, que es lo que le ha estado pasando a los españoles durante bastantes decenios en los tiempos recientes. Ahora estamos muchísimo mejor que hace unos pocos años. Ahora estamos determinados a recordar a quien sea que sabemos quiénes somos y que no queremos dejar de decírselo a todo el mundo. ¿Cómo? Con medios de comunicación, que se nos oirá a lo mejor tan poquito. ¿Sabéis cómo llamaban las crónicas moras a los de Pelayo en Covadonga? Los asnos salvajes.
Bueno, pues henos aquí, efectivamente, asnos salvajes frente a los civilizados burros de la oligarquía separatista catalana. Gracias. No, ya que os empeñéis, no, yo no voy a cerrar, os voy a dar todavía la palabra 2 o 3 minutos. Pero ya que os empeñáis en hablar de catalanismo, como yo viví 15 años en Barcelona y tuve la suerte de ser diputada allí en el Parlamento catalán también 7 años y tuve la desgracia de hablar un día en español en aquel Parlamento y que se levantaran 40 o 50 personas llamándome fascista y fil de puta. Y tomé en un momento determinado la decisión de marcharme de Cataluña, pues yo soy navarro y no tenía que estar... me parecía que, sobre todo, no quería perder la identidad de mis hijos, de mis 6 hijos, que veía cómo difícilmente aprendían en español muchas palabras y cómo culturalmente me los iban arrebatando. Es decir, yo había decidido darles un modelo educativo y un modelo cultural y había otros que decían que es lo que querían hacer con mis hijos. Y dije, no, no lo vais a hacer, yo me marcho de aquí y me marché a Madrid. Pero aquella experiencia sí me sirvió para ver que esa posición defensiva no es la buena, no es la buena. La posición buena es la ofensiva, la de construcción de un proyecto propio. Es decir, no la de estar diciendo todo el día yo no quiero el catalán, o yo no quiero ser catalán, o yo no quiero països catalans, o yo no quiero no sé qué. Me parece que esa no es la posición, a mí me parece que esa no es la posición. A mí la posición que me interesa es aquella del que cree que la Comunidad Valenciana puede tener un proyecto propio en lo político, en lo legislativo. Pensad en las diferencias que hay en este momento en Estados Unidos entre Florida, Texas, Nueva York o California. Pensad que las leyes al final moldean una comunidad. Y puedes moldear una comunidad en un sentido, puedes moldearla en otro. ¿Por qué se han ido 350.000 personas de Nueva York a vivir a Florida el año pasado, en los últimos 2 años? ¿Por qué la gente se está marchando de California a Texas? ¿Por qué en Texas el aborto ya no se permite en el momento en que puedes escuchar el corazón de la criatura y, sin embargo, en Nueva York ahora están proponiendo prácticamente casi el aborto obligatorio? ¿Por qué están construyendo modelos antropológicos tan diferentes en un mismo país como es Estados Unidos? Yo creo que en España eso también cabe y debe caber. Debe caber el combate frente al catalanismo, desde mi punto de vista, en el planteamiento de un proyecto, insisto, económico, político, legislativo y social. Y eso exige efectivamente un esfuerzo enorme, un esfuerzo intelectual y un esfuerzo de conocimiento de la comunidad para saber cuáles son las necesidades reales de las personas. Pero lo único que puedes poner enfrente de un sueño destructivo y suicida, como es el sueño de los països catalans o en Baleares, o en la Comunidad Valenciana, o en la propia Cataluña, es ese proyecto. Es estar en positivo, es vertebrar mucha sociedad civil como hacen ellos, vertebrar mucha sociedad civil, apoyar a esa sociedad civil, a esas iniciativas como la que estamos viviendo hoy, ¿no? Es decir, que hemos encontrado una serie de personas que nos sentimos a gusto porque estamos reforzando nuestras propias convicciones. Y creo que esa es la batalla de verdad y no utilizo más tiempo. No, a mí solamente para despedir, estoy de acuerdo con Julio en algo que el quejarnos no vale para nada. Tenemos que conocer la cultura de Valencia. En eso los medios de comunicación somos los culpables, que se conozca o no. Y yo lo que sí que digo es que nosotros desde Es Radio o Libertad Digital así lo estamos haciendo. Y estamos consiguiendo que se conozca que ser valenciano es algo que es no de ahora, que es una forma de ser, que nadie nos la puede quitar, que es un patrimonio que tenemos, por mucho que se quiera. Y hay algo fundamental. Los astrónomos árabes de Denia eran valencianos. Aparte de la gamba, descubrieron que la Tierra era redonda antes que Copérnico. Y eran árabes valencianos. Y esa historia nadie
se la va a quitar al pueblo valenciano. Y los medios intentaremos, pues, estar ahí y contárselos. Y como decían antes, y escuchen por favor es en radio, que si no, no vamos a llegar a final de mes. Gracias. Tiene la palabra José Javier Esparza. Si queréis que dé algo de publicidad, me lo decís. Y... Por supuesto, me parece muy bien. José Javier, tienes 2 minutillos. ¿Tengo 2 minutillos? Sí. Bueno, yo solo puedo utilizar esos 2 minutillos para decir lo siguiente. Hace un montón de años, no sé, 25, una cosa así, organizó una fundación que no sé si sigue existiendo, que se llamaba COSO, en Valencia, que era una fundación observatorio de cuestiones audiovisuales, muy moderados y tal. En fin, bueno, organizó un acto con diferentes gentes de la televisión, no sé qué. Y allí apareció un chaval, así con el pelo como de los chunguitos, pero muy separatista catalán, que se presentó diciendo que él venía en nombre de TV3 y que estaba orgulloso de representar a la televisión nacional del pueblo catalán, ¿no? En aquella época, todavía que alguien dijera eso en una televisión pública parecía muy excesivo, porque aún presumíamos que la televisión pública era una cosa que tenía que ser neutral, etcétera, ¿no? No, estos no. Estos no. Porque en España el Estado ha otorgado, el Estado de todos, con el dinero de todos, ha otorgado al separatismo la posibilidad de construir sus propias naciones. Bueno, los medios de comunicación públicos y privados son el instrumento que están utilizando para eso. Creo que la intervención en ese sentido de los medios de comunicación públicos es una exigencia democrática, porque no tiene sentido que lo que es de todos se esté utilizando solo para el poder de unos pocos. Y eso concierne a los medios de comunicación públicos. Y en cuanto a los medios de comunicación privados, que viven de eso, también conviene recordar que están sustentados muy fundamentalmente con publicidad de carácter institucional o encargos de carácter público. Ergo, una vez más, son los fondos de todos los españoles los que se están poniendo al servicio de la destrucción de la conciencia nacional española. Me parece, para hablar específicamente de medios de comunicación, que ha llegado el momento de denunciar abiertamente esta desfachatez que hasta ahora mucha gente, por pudor, por diplomacia o por lo que fuere, o por tener la fiesta en paz, pues ha callado. No, objetivamente tenemos enemigos públicos, porque son enemigos de lo público. Y esos enemigos públicos que son enemigos de lo público, en España, en todos y cada uno de nuestros pueblos, son los separatistas y los que les apoyan. Esos son los auténticos enemigos de lo público en España. Y un medio de comunicación privado, incluso privadito, porque es pequeñito, como el Toro Televisión o como es radio, ya que está aquí Jesús, que si no, no lo citaba, pero bueno. No, en fin, eso es broma. Esos, desde lo privado, están haciendo mucho más, muchísimo más, por recuperar la conciencia real de lo público de los españoles que toda esta otra gente. Así que también aquí hay otro elemento que reconquistar. Me he pasado 2 minutos sobre los dos, pero era para que no dejara a Jesús contestarme ya. 2 minutos no ibas a... pero ha estado muy bien. Y vale. Yo si tengo que medir digamos, la eficacia y el interés que despierta una charla, yo lo hago siempre en función inversamente proporcional al uso del teléfono móvil que ha hecho la audiencia, mientras los conferenciantes departían. Y la verdad es que os agradezco muchísimo la cortesía de no haber utilizado el teléfono móvil mientras hablábamos, lo cual da mucha moral a los que están intentando decir algo interesante. Os agradezco muchísimo Os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí hoy y la paciencia que habéis tenido con nosotros. Muchas gracias a Es Radio, a Jesús Goldstein, que seguramente no sabe que yo fundé Libertad Digital al 50% con Federico Lo sé. Y a José Javier Esparza, que representa probablemente a la mejor televisión de España, que es el Toro Televisión. ¿Por qué probablemente? Bueno, nosotros lo levantamos,
Vosotros os quedáis.